El anime comienza de una manera bastante ruda, pues vemos a un pibe y una loli dándose unos buenos madrazos. ¿Y por qué? Ni idea. Al parecer era un recuerdo o el futuro, no sé, ya que a mitad de la pelea tenemos un cambio drástico de escena hacia otro plano. Aquí nos damos cuenta que el chico que estaba peleando era nuestro prota, Kokonoe Thor, el cual se encontraba viendo con una mirada de bobo a una albina muy linda. En ese momento se aparece otra loli bien random y dice que la waifu es preciosa. Al mismo tiempo se presenta con él como Imari Nagakura y le pide ir juntos a la ceremonia de la academia, donde una vez llegan al lugar conocemos a la directora llamada Sakuya, la cual dice que deberán hacer dicha ceremonia de capacitación junto a la persona que están a su lado. Así que Thor se alegra de ir con Imari, pero lo que él no sabía era que debían pelear, pues la ceremonia, en pocas palabras, era un Battle Royale, donde los que salieran victoriosos son los que podrán entrar en la academia. Así que sin poder hacer nada, comienzan el tremendo desmadre entre los estudiantes. Aquí nos damos cuenta que todos usan un poder llamado Blaze, que en términos sencillos son personas que pueden manifestar su alma en forma de armas y usarlas para filetearse entre sí. Y bueno, en medio de la prueba vemos que el prota recuerda cosas de su pasado, donde al parecer asesinaron a alguien importante para él. Pero bueno, su distracción le valía madres a la waifu, pues creía que la estaba subestimando y no paraba de atacarlo. Sin embargo, el prota no tuvo más opción que defenderse y acabar con ella. Y bueno, una vez pasan 10 minutos y termina la prueba, la directora felicita a los estudiantes que lograron aprobar. Por el lado de Imari, vemos que no corrió con esa suerte, pues tras ser derrotada, felicita al prota por quedar a la academia y se despide de él. Luego de esto conocemos a Dora, un compita del prota, y también a la albina que estaba viendo de camino a la escuela. Esta loli es Julie, y vaya que si era linda, pues llamó la atención de todos al entrar al salón, y por alguna extraña razón se sentó junto al prota. Incluso parecía conocerlo, porque se le quedaba viendo fijamente. Y sí, que incómodo. En eso llega la profesora llamada Rito, o también conocida como Boom Boom, y les dice a todos que se presenten. Ahí cuando el prota lo hace, todos se dan cuenta que es un estudiante irregular. O sea, su Blaze es poco común. Eso explica la forma extraña de su escudo. Pero bueno, al mismo tiempo, le dice que la escuela utiliza un sistema especial de dúo, en el que se asigna un compañero a cada estudiante. Además, su pareja oficial será decidida en una semana, pero de momento es la persona que se sentó a su lado. Y vamos, el muy suertudo quedó con la más linda del salón. Pero la cosa no acaba aquí. No, porque resulta que también deberá compartir habitación con la albina. Y encima usaba una ropa bien provocativa. Sin embargo, el prota era todo un caballero, así que lo único que hacen es conocerse mejor. Ahí nos enteramos que la loli viene de Europa y que tenía interés en él, porque cuando estaba peleando contra Imari, vio la técnica que usó y buscó de imitarlo. Sí, gente, la waifu era media tonta, pero bueno, lo cierto es que debido al cambio de horario, se queda dormida y no hay sin respeto esa noche. No siguen hablando esa noche. Hacia el día siguiente, vemos que los tórtolos van a la cafetería para tomar un cafecito juntos. Ahí conocemos a Miyabi y Tomoe, las cuales se sientan con ellos para desayunar y socializar un poco. Ahí Tomoe se veía algo preocupada por ellos, ya que tenían que compartir habitación, pero Julie le dice que no se preocupe, y sin querer le hizo creer a la waifu que habían pasado la noche juntos. Y no, gente, qué malentendido. Pero bueno, al igual que ellos, las lolis le dicen que ellas también eran dúo, y aunque solo eran temporales, se llevaban muy bien y seguro se quedarían haciendo equipo. Ya más tarde vemos que la profe Boom Boom explica los Blaze, los cuales se pueden transformar en espadas, lanzas o en algunos casos, como el del prota, en escudos. Al mismo tiempo dice que el Lucifers, o sea, un poder en su interior, en términos más fáciles, puede volverlos más fuertes, pero para lograrlo deben subir de nivel y mejorar sus habilidades, ya que si no lo hacen serán expulsados de la academia. Y bueno, luego de esto los pibes van a entrenar, pero en vez de hacerlo, deciden darnos unas buenas tomas de retrovisor de Tomoe, mientras se disculpa con el prota por haber malinterpretado su relación con Albina. Y sí, gente, con una disculpa normal bastaba, pero la waifu al parecer quería sentir su titán. Y bueno, tras esto los pibes comienzan a entrenar de verdad, y las primeras que se entran a buenos madrazos son la Albina y Tomoe. En ese momento todos quedan flipando, pero a pesar de que la albina era muy buena, el prota se sentía algo incómodo con que fuera su compañera, y como ya conocía a Tora desde hace tiempo, le dice que quería hacer dúo con él. Pero bueno, eso está por verse. Ahora, por cierto, cabe destacar que Julie tiene su propio estilo de lucha, mientras que Tora está entrenando junto a Tora en un dojo. Hacia el paso de los días, los pibes continúan su entrenamiento para mejorar sus habilidades, y cuando el prota se queda a solas con la albina, aprovecha para comentarle que Tora será su compañero. Al mismo tiempo le pregunta si ya eligió el suyo, y la waifu le dice que será Tomoe, y bueno, él se alegra de que estén juntas, ya que se les ve muy unidas. Pero bueno, después de esto, ven juntos la caída de la flor de cerezo, y eso a Julie le recuerda al primer día que se vieron. Entonces el prota le dice que deben ver eso de nuevo el año que viene, bien juntitos. Hacia al caer la noche, el prota se despierta y trata de despertar a la waifu porque se había dormido de nuevo a su lado, pero comprende que se siente sola, ya que nombra a su padre en sus sueños, así que la deja quedarse ahí. Así al día siguiente, el prota va con Tora para registrarse como equipo, y de camino
camino se encuentra con Miyabi y Tomoe, las cuales le dicen que ya habían formado su equipo. Esta noticia deja sorprendido al prota, ya que pensaba que sería compañera de la albina. Debido a esto se disculpa con Tora y se va a buscar a la albina para pedirle que sea su dúo. Siguiente, todos se mandan a la chingada mutuamente. Pero bueno, una vez se encuentra con la albina, hacen una especie de juramento como si se casaran, para terminar de formalizar su equipo. Así más tarde vemos a la Loli, que duerme en la misma cama que el prota. Pero tranquilos, pues solo lo hace porque le recuerda a su padre, así que el man se lo permite para que no se sienta sola. Y bueno, al día siguiente vemos que la profe Boom Boom habla sobre los nuevos dúos y se da cuenta que el prota y la albina son los únicos que no han cambiado. Y Julie dice, delante de todos, que es porque son compatibles. Gracias a eso, todos piensan mal. Pero el prota, como estaba bien incómodo, aclara que solamente son equipo. Y bueno, después de esto, la profe anuncia que la primera prueba, como estudiantes oficiales de la escuela, es otro Battle Royale entre ellos. Y bueno, debido a esto, el prota entrena con la albina, donde ahí la waifu se da cuenta que Thor pelea extraño. Y es porque aún no se ha acostumbrado a usar su escudo. Por eso le aconseja defenderse primero con el escudo, y luego tirar un golpe para que le salga mejor. Así que el man lo prueba y le dice que tratará de usar esa técnica, donde al mismo tiempo le pide ayuda para seguir practicando. Y bueno, una vez terminan de entrenar, el pibe se encuentra con Miyabi, la cual se desmaya de lo cansada que estaba. Así que el man se la lleva cargada de regreso a la escuela. Ahora de camino, la Loli le cuenta que todos son mejores que ella, y por eso se esforzaba más de la cuenta. Pero el prota le dice que no lo haga, y que solamente vaya a su ritmo. Y bueno, al llegar a casa, vemos que el pibe tiene otra pesadilla de su pasado, donde asesinan a alguien importante para él y no puede hacer nada. Así al día siguiente comienza el examen y a los protas les va bien, pues poco a poco van madreando todos los rivales hasta llegar al edificio principal. Ahí se encuentran con el team de Miyabi y comienzan a darse unos buenos putazos, pero como era de esperarse, la albina y el prota terminan ganando. Y bueno, luego de esto, escuchan un grito y encuentran a Tora lastimado, así que lo buscan de ayudar, pero justo en ese momento, la profe comienza a atacarlos de una forma bien extraña y destroza el Blaze de Tora, pues al parecer estaba siendo controlada por alguien, porque estaba dispuesta a mandarlos con San Pedro. Es ahí donde aprenden que los Blaze se pueden eliminar unos a otros, y si se rompen, el dueño queda inconsciente durante un día mínimo. Sin embargo, el prota y la albina no se dejan intimidar y comienzan a atacarla, pero la waifu casi los acorrala, diciendo que está tratando de asustar a los mejores dúos. Y bueno, tras ello, los empieza a atacar y le da tremendo madrazo al prota, donde bueno, después trata de atacar a la albina, pero Thor se antepone para que no le haga daño. Ahí la waifu le dice que es débil, lo que le hace recordar cuando mataron a su familia. Entonces decide atacar con la técnica que había entrenado con Julie. Ahí primero detiene con su escudo, Julie ataca y finalmente logran darle un buen putazo a la profe. Y siguiente, trabajando en equipo, lograron vencerla de una forma bien épica, donde al final la profe solo los estaba poniendo a prueba. Espera, ¿en serio? Bueno, más adelante vemos que los pibes comienzan a recuperarse de la pelea y hablan sobre la técnica que usaron para vencer a la profe. Ahí en medio de eso, el pibe le comienza a doler el brazo que se había lastimado en la pelea, y cuando la albina intenta ayudarlo, tropieza y bueno, quedan en una posición bastante comprometedora. Encima Miyabi y Tomoe entran justamente a la habitación en ese momento y piensan mal cuando los ven. Esa misma noche, el prota vuelve a tener pesadillas y esta vez la albina se da cuenta que le cuenta un poco sobre su sueño y que quiere volverse más fuerte para vengar a su familia. Y la waifu le dice que eran iguales, o sea, una vengadora. Incluso le enseña una cicatriz que tiene en la espalda. Ahora en un cambio de escena conocemos a estos dos personajes, Lilith y su asistente Sara. Esta última le dice a la waifu que ya encontraron a la persona que es diferente, al igual que ella, o sea, el prota. Por otro lado, los estudiantes se quejan por la directora por haberse metido tremendo pase de batalla y casi los mandaron con Diosito. Pero la waifu no les dice nada y al contrario, la felicita por su buen trabajo, ya que se comportó de esa manera para que ellos consiguieran el Absolute Duo. También les dice que por haber sobrevivido, subirán todos de nivel. Y bueno, más tarde vemos que Lilith comienza a estudiar en la misma escuela que el prota, incluso en su mismo salón, pues resulta que la waifu vino del extranjero solo para formar dúo con él, ya que como ambos eran iguales, serían un dúo increíble. Sin embargo, el prota, a pesar de que la Loli era importante en la escuela, la rechaza porque ya había formado equipo con la albina. Siguiente, fue por la rubia. Viajó tanto para que le dijeran que no. Y bueno, al día siguiente, el prota va junto a Miyabi y la albina al centro comercial para comprar unas cosas. Una vez llegan a la tienda, la albina se comienza a probar varios vestidos y todos le van gustando al pibe, así que termina comprando todos. Ahí después se compran unos helados y comen como una pareja de novios. Además, como el de la waifu tenía una sustancia dudosa, o sea, alcohol, termina embriagándose y comienza a comportarse extraña. Y mientras todo esto ocurría, Miyabi y Tomoe los espiaban para saber si andaban en cosas raras. Y en medio de eso se aparece de la nada unos tipejos a buscarle problemas. Así que el prota intenta defenderlas, pero la que termina protegiéndolos a todos es la rubia, pues aparece como la pinche ama con su Blaze pistola y los manda a mimir a todos en un segundo. Siguiente, la rubia está rota. Y bueno, al día siguiente el prota se reúne con las waifus en clases y mientras está hablando con ellas, recuerda lo impresionante que es
el Blaze de la rubia. Además, ella por su lado también lo hace mientras está mirando sus fotos, pues al parecer no iba a rendirse tan fácilmente con el rechazo que el mal le hizo. Y bueno, más tarde vemos que pibes van a clases de natación y todos se dan cuenta que la Albina es muy mala nadando. Incluso buscó de hacerlo de una forma que vio en la televisión y lo único que logró fue ahogarse como la propia tonta. Ahí al salir de clases, la waifu le pide al prota que le enseñe a nadar y él promete hacerlo. Donde bueno, en medio de la conversación pasan por donde está la rubia y el prota prácticamente deja en visto a la Albina por ir a hablar con ella. Ahí le pregunta por qué no asiste a clases y la waifu le dice que es porque ya aprobó la secundaria. Y cuando busca de seguir la conversación con ella y hacerle otra pregunta, la waifu le dice que si quiere que le responda, deberá ir con ella. Por otro lado, vemos que la profesora se cabrea con Thor porque no asistió a clases. Y lo que ella no sabía era que el pibe andaba con la rubia en un parque de diversiones de lo más tranquilo. Siguiente, el pibe se rebeló. Pero bueno, ahí mientras está pasando un rato agradable con la rubia, aprovecha para conocerla mejor. Ahí la waifu le dice que viene de una familia que le gusta cazar, creció con armas y prácticamente eran parte de ella. Ahí después el pibe le pregunta por qué le enseñó su Blaze delante de todos, y ella le dice que fue para enseñárselo a la Albina, pues cree que haría mejor equipo con ella, ya que atacaría mientras él detendría a los enemigos con su escudo. Y bueno, aprovechando el momento, vuelve a preguntarle si quiere hacer equipo con ella, pero el prota la vuelve a mandar a la friendzone y le dice que solo la acompañó porque quería conocerla mejor y llegar a ser amigos. Y esto no pareció gustarle mucho a la waifu, pero bueno, más tarde, cuando el prota regresa a los dormitorios, le cuenta a la Albina que estuvo con la rubia y también que volvió a pedirle ser equipo, pero la rechazó para quedarse junto a ella. Al escuchar eso, la waifu se alegra y lo abraza, pero bueno, es porque tenía frío, dice. Así al día siguiente, el prota es castigado nuevamente por haber faltado clases, y al mismo tiempo la profe anuncia el siguiente examen, el cual será una pelea en el coliseo contra los estudiantes de segundo año para ver qué tanto han mejorado. Pero lo que nadie esperaba era que el día del examen, la rubia se apareciera en medio de las clases y madreara a todos los estudiantes de su salón para poder enfrentarse a la clase de Thor y vengarse por haberla rechazado 2 veces. Y siguiente, ya valió madres el compa. Entonces, una vez comienza el salseo contra la rubia, vemos que varios compas del prota tratan de sorprenderla por la espalda, pero la waifu los ve y los madrea con mucha facilidad. Y bueno, mientras esto sucede, un helicóptero con unos soldados bien extraños observan todo desde arriba. ¿Y quiénes son? Ni idea. Pero bueno, volviendo a la pelea, vemos que la rubia sigue carreando a todo el salón ella sola. Y no es para menos, pues su especialidad es la cacería. Y bueno, debido a la tremenda paliza que les está dando, el prota crea un plan de ataque con sus amigos para poder vencerla. Y fue, la waifu estaba rota, pero gracias al trabajo en equipo del prota lograron vencerla. Sin embargo, la loli no se quiso dar por vencida y quería seguir peleando con el prota, pero justo en ese momento Thor recibe un disparo con un arma real. Es aquí donde aparece el grupo que vimos anteriormente en el helicóptero, el cual estaba gobernado por un rubio misterioso. Este pibe fue para llevarse a Lilith a la organización de Smith, y bueno, a pesar de que la waifu no quiere ir con ellos, no le queda opción, porque el hijo de su madre agarra de rehén a Miyabi. Pero tranquilo, gente, porque Thor, a pesar de estar herido, no se rinde. No, el man organiza un plan con sus compas para rescatar a Lilith, y cuando el rubio baja la guardia por un momento, por primera vez trabaja en equipo con ella y también con sus compitas y logran escaparse de los soldados. Tras esto, el capitán habla con el comandante para decirle lo que había sucedido, y aquí nos enteramos que su verdadero objetivo es la directora. Y bueno, regresando con los chicos, vemos que luego de terminar la prueba, la rubia le da las gracias a todos y confiesa que ya no está interesada en formar equipo con Thor, pues ahora lo que quiere es casarse con él en un futuro. Espera, ¿cómo? Y bueno, en un cambio de escena, vemos que el prota ya se había recuperado y se encontraba en un barco con sus amigos para la siguiente prueba de la directora. Y bueno, hablando de ella, les anuncia que para hacer dicha prueba, deberán llegar nadando a la isla que está cerca, y luego los echa del barco. Y bueno, mientras nadan hacia la isla, la rubia aparece en un helicóptero y se lanza al agua para ayudar a su futuro esposo. En siguiente, la waifu ya se enamoró, y como era de esperarse, la Albina comienza a sentir celos. Pero bueno, una vez llegan a la isla, vemos que comienza la supervivencia dentro de la misma. Y hablando de supervivencia, vemos que en medio del bosque son atacados por unos ninjas. Ahí en medio del salseo aprisionan a Miyabi, pero esta vez la waifu no quería ser una carga para sus amigos, así que se cabrea y comienza a pelear junto a su amiga. Por otro lado, vemos que los protas también fueron emboscados por los mismos ninjas, pero cuando Thor derrota a uno de ellos y le quita la máscara, se da cuenta que es Imari. Siguiente,
Básicamente la waifu del primer capítulo, y todos los demás ninjas también eran estudiantes. Tras esto todos se reúnen en una cena, luego del entrenamiento, donde ahí la waifu les cuenta que los estudiantes que no lograron pasar la primera prueba fueron llevados ahí para realizar un entrenamiento, y lo llamaban la escuela alternativa de la academia. Luego de esto, Thor le da las gracias a la directora por admitir a los otros compañeros, aunque bueno, ella le dice que no lo confunda, pues solo lo hizo para encontrar un nuevo recluta. Y bueno, luego de esto continúan celebrando, y aquí nos damos cuenta que Miyabi también estaba enamorada del prota. Y sí, es un papucho, ya tiene 3 lolis loquitas por él. Ahora en un cambio de escena, vemos que el rubio estaba hablando con un viejo sobre su próximo ataque en la isla, y esta vez planeaban usar unas armaduras para poner a prueba a los estudiantes. Y si este viejo no me da buena espina, gente. Y bueno, al día siguiente vemos que los chicos se quedaron en la isla y tuvieron que dormir en unas carpas con su pareja. Y por alguna extraña razón, cuando el prota despertó, se encontró con la rubia y la albina durmiendo a su lado sin nada de ropa. Y para rematar, justo en ese momento, Tomoe los va a despertar y los encuentra de esa manera. Así que piensa que andaban de cochino puercos. Pero tranquilo, gente, pues luego se aclara el malentendido, ya que las waifus le dicen que solo durmieron así porque tenían mucho calor. Así que Tomoe se disculpa nuevamente con el prota y bueno, luego de esto comienzan su entrenamiento en la isla. Y aprovechando que estaban cerca de la playa, los pibes se van a divertir un rato y vemos unas buenas tomas de fanservice, vamos, de la que les gustan. Y bueno, en medio de esto, las chicas se dan cuenta que Miyabi está enamorada del prota, así que le aconsejan que se le confiese. Convenientemente, la loli se lastima el pie y se encuentra con él, así que la lleva cargada para regresar con los demás. Sin embargo, como estaban solos, la waifu aprovechó el momento para confesarle su amor. Pero justo en ese momento, el prota tiene otro flashback donde muere la otra waifu justo al frente de sus ojos. Debido a esto, el mal la rechaza, ya que se siente débil y le dice que no puede protegerla. Y no, pobrecita, gente. Por otra parte, vemos que la rubia y la directora hablan en privado, y aquí nos enteramos que ella es el núcleo de las 7 personas del Absolute Duo, y revela que un tal Rain también lo es. Encima, ellas dos saben quiénes son las personas que los atacaron la vez pasada, sin contar que fueron a la isla para que Lilith fuese el cebo, para traerlos de nuevo y ver el sacrificio. Espera, ¿qué? ¿Pero por qué los quieren atacar? Pues ni idea. Lo cierto es que el grupo del rubio no pierde el tiempo y comienzan a filetear a todos sorpresivamente al caer la noche. Y es que bueno, los soldados eran unos hijos de fruta, y es que atacaron sin piedad a todos los alumnos que se encontraban, pero por suerte algunos Blazers lograron defenderse, pero no podrían hacerlo por mucho tiempo, ya que los atacantes los superaban en número. Entonces la directora liberó a la bestia, ya que sí, la profe Boom Boom, con ayuda de un suero potenciador, comenzó a deshacerse de los atacantes, y muchos problemas, demostrando así el poder de un Blazer en su máxima capacidad, y así luego de un rato se deshizo de todos los atacantes. Además el prota también se unió al salseo, pero no contaban con que el objetivo de dicha organización era la directora, ya que habían mandado al rubio por ella, y aunque Lily intentó detenerlo, esta no fue rival para el atacante, que logró llevarse a la directora, por lo que cuando el prota llegó a la cena, la rubia le pidió que por favor se encargara de rescatar a la chica, y al oír esto, el prota de inmediato se puso en marcha. Afortunadamente, el prota y la albina logran alcanzar el barco en el que se estaban llevando a la directora, pero para su mala suerte se encontró con el rubio que los había atacado anteriormente, el cual estaba listo para acabar con sus vidas, pero les daría una pequeña oportunidad, ya que si ambos se marchaban en ese momento, les perdonaría la vida. Pero como ya conocemos la actitud de Thor, él menos se retiraría sin pelear, por lo que el enfrentamiento da inicio. Y aunque Thor, ni siquiera trabajando en equipo con Julie, era capaz de hacerle frente al rubio, le surgió una oportunidad en la que, con una buena maniobra, podía haber noqueado a cualquier persona. Pero este pibe era diferente, ya que estaba usando una armadura protectora que sería muy difícil de atravesar. Así que una vez el prota había sido neutralizado, el rubio comenzó una tremenda paliza hacia él y a Julie. Pero cuando notó cómo el prota protegía a su compañera, el rubio recordó un poco de su pasado, sobre cómo él había fallado al proteger a un ser querido, cosa que le hizo cabrear y decidió mostrarle a Thor por lo que le había pasado, y buscó de acabar con la vida de Julie. Pero el prota continuó protegiéndola, poniendo en riesgo su propia vida. Pero con lo que no contaba era que Julie, al notar las heridas que Thor había recibido, y encima recordar la razón por la que se había convertido en un Blazer, liberó un extraño poder que provenía de la ira y el deseo de venganza, con el cual comenzó a dar una tremenda paliza al rubio, y ni siquiera su armadura era capaz de protegerlo. Aunque bueno, desafortunadamente, la waifu ya no distinguía entre aliados y enemigos, por lo que también comenzó a atacar al prota, pero este logró calmarla con sus palabras. Todo mientras tanto, el enemigo recibió la notificación de que ya no era necesario que llevara consigo a la directora, ya que la misión había sido completada, cosa que dejó algo sorprendido al rubio, pero acatando las órdenes decidió retirarse del barco, por lo que en sí, Thor había logrado recuperar a la directora, aunque lamentablemente la razón por la que ya no la necesitaban era porque habían obtenido un buen conejillo de indias, y este era nada más ni nada menos que Miyabi, que había decidido acompañarlos voluntariamente para así poder obtener
tener más poder. Sí, gente, así de tonta resultó ser la waifu. Y bueno, al día siguiente todos los alumnos se dieron cuenta que Miyabi no aparecía por ninguna parte. Aún así no podían hacer nada, ya que debían regresar a las instalaciones de su academia, por lo cual la búsqueda quedaba en manos de los alumnos de esa sucursal, sin saber que el verdadero paradero de la waifu estaba bastante lejos de ese lugar, y el prota estaba siendo consumido por la culpa, ya que creía que la waifu había desaparecido por su rechazo. Y bueno, en parte sí había sido así, y no solo él se encontraba deprimido por ella, sino que la más afectada era Tomoe, que había tenido que separarse de su dúo, que para esas alturas ya era más como su propia hermana. Por otro lado, el prota fue premiado por la directora por sus actos al rescatarla, y su premio sería nada más ni nada menos que la oportunidad de ascender al nivel 4. Lamentablemente el pibe rechazó la invitación, ya que no se consideraba digno de recibir tan galardón, pero la directora le dijo que dejaba la decisión en sus manos, por lo cual obsequió el suero. Pero bueno, ahora sí prepárense porque lo mejor está por comenzar, ya que la directora les ordenó a sus mejores alumnos que cuidaran los alrededores de la escuela, ya que esta tendría una reunión con los líderes de la organización más poderosa del país, y entre ellos se encontraba el tipo que había ordenado el anterior ataque, ya que este quería llegar a un acuerdo con las organizaciones con la idea de utilizar los Blazers como los portadores de sus armas para crear a los soldados perfectos. Pero cuando la directora se negó, este la retó a un duelo y le dijo que si sus hombres vencían a sus alumnos, llevaría a cabo su proyecto, y si eran derrotados, se retirarían sin causar problemas, por lo cual la directora aceptó. Y bueno, dicho enfrentamiento tendría el nombre de Killing Game, y así el enfrentamiento dio inicio. Pero lo que más sorprendió a todos fue la llegada de Miyabi, pero ya ahora no era una aliada más, sino su próximo oponente, y ahora con su poder de Blazer, sumado a la nueva armadura que había obtenido, estaba a otro nivel, y aunque sus amigos intentaron convencerla de cambiar, la waifu parecía ser otra, ya que lo único que ésta quería era acabar con ellos, y aunque decía estar enamorada de Thor, sus ataques, más bien, parecían como si quisieran acabar con su vida. Sí, gente, su cerebro había sido completamente lavado, y el prota no tenía la voluntad para atacarla, por lo que estaba siendo completamente madreado, y la waifu le decía que si lo había rechazado por ser débil, ahora eso ya no importaba, debido a que su poder bastaba para protegerlo, y aunque decía querer protegerlo, continuaba atacándolo brutalmente. Además, no solo tenían que preocuparse por ella, ya que el rubio que les había atacado anteriormente se estaba dirigiendo a buscar a la directora, por lo que debían hacer algo para detenerlo. Afortunadamente, Tomoe le dijo que ella sería a cargo de su compañera, y aunque la diferencia de poder era abismal, esa era la obligación de su dúo, así que al escuchar esto, Thor y los demás lo dejaron en sus manos, y comenzaron a perseguir al rubio. Pero en el camino, Tora y Lilith tuvieron que abrir paso para que Julie y el prota pudieran seguir avanzando. Gracias a esto, ambos lograron al fin alcanzar al rubio, el cual estaba listo para obtener su revancha. Por otro lado, regresando con Tomoe, esta luego de recibir una paliza por parte de Miyabi, logró hacerla entrar en razón, diciéndole que ella ya era fuerte y por eso ya había declarado sus sentimientos al prota, y no necesitaba utilizar ese poder tan siniestro. Y bueno, con esto y una cachetada, la waifu pudo salir del trance en la que se encontraba, y mientras tanto, la revancha contra el rubio había dado inicio, pero desafortunadamente, el man le puso una trampa a Julie, con la que la terminó dejando fuera del combate, y para empeorar las cosas fueron atacados por otro escuadrón, por lo que el prota no le quedó más opción que proteger a Julie con su propio cuerpo. Por suerte recordó que aún tenía un as bajo la manga, y este era el suero por subir de nivel, con el cual el prota, luego de usarlo, se encargó de derrotar fácilmente al rubio, ya que ahora estaba a otro nivel. Y bueno, mientras que la rubia y Tora se encargaron del escuadrón que los había estado atacando, lograron así obtener la victoria de Killing Game. Pero esto no terminaría aquí, ya que mientras el líder de la organización le reclamaba al rubio por haber perdido, este se hartó de todo y acabó con la vida del viejo, apoderándose del poder que dicho líder había estado guardando. Y bueno, como el rubio se metió tremendo pase de batalla, de inmediato intentó cobrar su venganza contra el prota, y lo haría arrebatándole lo que este más apreciaba. Sí, gente, a sus compañeros, por lo que sin muchos problemas dejó fuera de combate a Tora y a la rubia, pero su verdadero objetivo era acabar con Julie frente a los ojos de Thor, por lo que de inmediato comenzó a atacarlo sin contenerse, y aunque el poder del prota era bastante elevado, el tener que proteger a Julie lo estaba frenando, por lo que al final para protegerla terminó siendo atravesado por la espada del rubio. Y sí, ya valió madres el pibe, pero bueno, al ver esto, Julie no pudo soportarlo y terminó hundiéndose de nuevo en la ira, por lo que al igual que la vez anterior, se convirtió en un monstruo. Ahí cegada por su sed de sangre, de esta manera logra hacer pedazos al rubio, y sí, gente, de nuevo lo humilló. Desafortunadamente esta vez el prota no podía frenarla tan fácilmente como la vez anterior, y tuvo que recibir de frente uno de los ataques de Julie para hacerle entrar en razón. Por suerte eso funcionó, y la waifu logró recuperar la cordura, aunque bueno, aún así, el rubio continuó con vida, y como ya no tenía nada que perder, lanzó el último ataque con todo el poder que tenía acumulado, poniendo en riesgo su propia vida, pero el prota con el poder de su escudo logró detenerlo, y bueno, luego de derrotarlo, todo volvió a la normalidad. Miyabi le pidió disculpas al prota por todo lo que había hecho, y decidió que se convertiría en su mejor amiga. Por otro lado, luego de que el prota se recuperara, Julie le explicó que aquel extraño poder que a veces liberaba se debía a que ella era
era una Blazer pura, ya que no había despertado su poder con la ayuda de algún suero especial, sino que únicamente por su sed de venganza contra la persona que había acabado con su padre, y la razón por la que se lo había estado ocultando era porque tenía miedo de que al saberlo el prota la abandonara, además de que tenía el miedo latente de acabar con su vida, pero el prota le dijo que no se preocupara y que él siempre estaría a su lado. Y bueno, el anime termina con Yuri y el prota reafirmando su juramento como dúo. Y si te gustó el anime, no olvides darle mucho amor y comentar la palabra Blazer para que te traiga otros similares y me ponga manos a la obra.